Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Les saludo a todos los que no pude saludar, que son la mayoría, parece. Les doy la bienvenida también a las visitas, son bienvenidos. Esperamos verles más seguido también. Esta es su casa, es la casa del Señor, así que esperamos seguir conociéndoles también y compartir con ustedes. Estamos gozosos de que estén con nosotros en esta tarde ya. Hermanos, les pido que abran sus Biblias y puedan buscar Juan, capítulo 1, de los versículos 35 al 51. Juan 1, versículos 35 al 51. Como saben, estamos en una serie de predicaciones del Evangelio de Juan, en la cual vamos a estar todo el año, y ya van 3 sermones, este sería el tercero, y todavía no terminamos el capítulo 1. ¿Lo tenemos, sí? Juan 1, del 35 al 51. ¿Amén? ¿Sí? Bien. Versión Reina Valera 60, ¿cierto? Bien. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y miraba a Jesús que andaba por allí. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Cuando nosotros miramos la creación y nosotros vemos los campos, los valles, las montañas, cuando uno va de vacaciones al sur, uno mira lo hermoso que es la creación de Dios, y distinta también. Uno va hacia el norte, y el norte tiene su encanto. Personalmente, a mí no me gusta el norte, pero la gente que ha ido al norte y va a San Pedro de Atacama, dicen: no, es una cosa espectacular, es mágico, es inigualable, es un lugar especial. Y a otros les gusta más el sur, y le gustan las montañas, los ríos, los lagos, etcétera, etcétera. Le gusta la gente, que también es un poco más acogedora, más cariñosa. Y es cosa de recorrer nuestro país y nosotros nos damos cuenta de las diferencias geográficas y también del color, de rasgos y de la forma de hablar. Los del norte hablan distinto a los del centro. Los del centro, yo conozco mucha gente del sur y dicen que la gente de Santiago habla flaite. Ya, porque hablamos sin terminar las eses, no pronunciamos bien las erres, entonces como que hablamos mal.
y que a un santiaguino lo reconocen de inmediato por su acento. Pero uno va al sur y uno se ríe porque la gente del sur habla un poco más cantadito, entonces uno ve la diferencia, después uno vuelve del sur y uno se ríe, hablan medio cantado. El punto es que hay diferencias en todo, en absolutamente todo, y todos somos diferentes y singulares. No hay otro igual a usted, no existe otra persona igual a usted. Tal vez con rasgos parecidos a otra persona, puede ser, pero en su esencia, en lo que usted es, no hay ninguna otra persona como usted, ni en las cosas creadas, todas las cosas son iguales. Y fíjese que aquí, después que leemos Juan 1, de los primeros versículos, el apóstol Juan nos muestra lo glorioso que es Cristo, el verbo, la luz, quien trae redención. Luego nos habla del testimonio de Juan, de uno de los más grandes profetas, el más grande profeta, dice el Señor Jesucristo, y declara sobre Jesús. Luego, en esta tercera parte, vemos cómo empiezan a aumentar los seguidores de Cristo, o los primeros seguidores. Y si nosotros nos notamos, estos primeros 5 seguidores, todos distintos uno del otro. Y yo esto lo encuentro hermoso, porque de eso se trata esta predicación. Cómo Dios dota a su iglesia de gente distinta y los trae por medios distintos. A uno los llama directamente, otros son invitados por un amigo, otros escuchan una predicación y llegan a Jesús de distintas formas. Dios mueve los hilos de la historia y forma una iglesia diversa. No estoy hablando de ideología, por si acaso, sino diversa en que todos somos distintos, con historias distintas, con personalidades distintas, físicamente distintos. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque la iglesia es así, es multicolor. Yo tengo 2 cosas que decirle en esta tarde ya. Y lo primero lo encontramos de los versículos 35 al 42. Y el primer punto yo lo he titulado como lo que deberíamos ser. Toda cultura y todo tiempo te dice cómo tú deberías ser en toda la historia. Y en todo lugar siempre la cultura te ha dicho: tú debes ser de esta forma, debes vestirte de esta forma, debes trabajar en esto, debes estudiar esto. Fíjese que llama la atención que, no sé, siempre sale esto como en el Mercurio o en el Publimetro también. En el Publimetro sale mucho en diciembre, cuando viene la PAES y los jóvenes tienen que decidir qué van a estudiar. Dice: las 10 carreras con mejores sueldos. Obviamente es una tendencia para que vayan y estudien esas carreras, porque la cultura te dice más o menos qué tienes que estudiar, cómo tienes que vestir, qué tienes que hacer, lo que deberías ser. Pero déjeme decirle que no solamente la cultura dice esto, sino que también Dios te dice cómo tú deberías ser. Pero esto es lo maravilloso del Señor, que el Señor no transgrede tu persona, sigue siendo distinto del otro. Mientras la cultura busca que todos nos mimeticemos y que seamos iguales, Cristo no. Cristo ve lo que debería ser según Él te ha creado. Entonces lo que nosotros vemos de los versículos 35 al 42 es Juan el Bautista con sus discípulos, lo que vimos la semana pasada, ve pasar a Jesús y hace una declaración que es trascendental, es revolucionaria en ese momento, porque dice: he ahí el Cordero de Dios. Y esa sola declaración declara que Jesús, el personaje que está pasando por ahí, es el Cristo, es el Mesías. Entonces 2 de los discípulos de Juan van y siguen a Jesús, y van hacia Jesús, y se encuentran con Jesús. Y esto es lo extraño, y yo lo encuentro incluso hasta un poco chistoso, porque dice la Biblia que Juan hace esta declaración, y producto de esta declaración, estos 2 discípulos, que uno de ellos era Andrés, otros dicen que era Juan, el apóstol, el evangelista, fíjese que lo siguen sin decirle ninguna cosa. Dice que van y siguen a Jesús, y van detrás de Él. Y de repente Jesús se da vuelta y les dice, como un buen chileno: ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué me siguen? ¿Qué sucede?
Específicamente, miren, fíjense lo que dice el Señor. Cuando se gire y les habla a ellos, le dice el versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, traducido es maestro, ¿dónde moras? Me llama mucho la atención esto, porque esto es lo que siempre pasa en toda iglesia y en todo lugar. Nosotros tenemos este tipo de personas que escuchan la predicación correcta del Evangelio, porque Juan está predicando lo correcto. No se refiere a Jesús como el Rabí, no se refiere a Jesús como un profeta, sino que se refiere a Jesús por el Cordero de Dios. O sea, estos dos discípulos escuchan la predicación correcta sobre quién es Jesús. Ni siquiera Juan les dice, vayan e investiguen quién es, sino que Juan directamente les dice, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios. Entonces todos lo siguen y no dicen absolutamente nada, y de repente Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué buscan? Y en vez de decirles, nuestro maestro Juan el Bautista nos dijo que tú eras el Cordero de Dios, le dicen Rabí. Esto es muy extraño. Esto es muy raro. Y yo le voy a explicar por qué. Porque si a mí me dicen una verdad que es trascendental, se supone que los judíos estaban esperando al Mesías. Se suponía. Se supone que el Mesías iba a traer libertad del cautiverio romano, iba a traer un reino. Esa es la concepción judía que tenían. Entonces, si viene alguien y me dice, alguien que yo respeto como Juan el Bautista, por algo ellos dos lo seguían y aprendían de él, les dice que Él es el Cordero de Dios, yo no voy y le digo Rabí. Yo voy y le digo, oye, me dijeron que tú eres el Mesías, me dijeron que tú eres el Cordero de Dios. Esa debería ser la primera declaración, pero ellos no se atreven a decirlo. ¿Sabes qué? Ese tipo de personas existen mucho en la iglesia. Personas que se les dice que Jesucristo es el Señor, Rey del cielo, Rey de la tierra, quien tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, quien gobierna absolutamente todo, que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero esas personas no quieren un Señor, quieren un maestro. Esas personas no quieren un Dios, quieren a alguien a quien seguir y de quien aprender. Esas personas no quieren a alguien que les diga cómo deben ser. Esas personas quieren a alguien que les enseñe a vivir mejor. Y la iglesia está lleno de eso. Entonces estos dos discípulos van y siguen, y en vez de reforzar la declaración de Juan el Bautista, no se atreven. Respetuosamente le dicen Rabí. No se atreven a decir que es el Cordero de Dios. Entonces déjame desafiarte a ti en esta tarde. Tú en tu corazón y con el testimonio de tu vida, ¿has dicho que Jesús es el Señor o solamente es un maestro para ti? Pero fíjese lo misericordioso que es Cristo. Cristo es misericordioso y lleno de gracia. Yo le voy a confesar algo que pasa en mi corazón a veces y que el Señor me lo aplasta al tiro, inmediatamente, porque me muestra lo insignificante que soy. A veces yo estoy en contexto de otras cosas de la iglesia, no aquí, en otras situaciones, y de repente un hermano viene y me dice, hermano, y otro viene y lo corrige, no, es que él es pastor. Y por dentro de mi corazón, sí, pues si soy pastor, ¿cómo me dice hermano? La soberbia, ¿no? El orgullo que está dentro de uno. Yo creo que tal vez a usted le ha pasado algo similar, que quizás lo han confundido con alguien, le han otorgado un título que usted no tiene, de alguna forma rebajándolo, aunque que me digan hermano no es ningún rebaje, pero yo creo que usted me entienda a lo que me refiero, que a veces se refieren a nosotros y nos identifican a nosotros por algo que nosotros no somos, y nuestro corazón por dentro, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo viene y me dice esto si yo soy el gerente aquí? ¿Cómo se le ocurre? Yo me pongo en el lugar de Jesús, que es una cosa casi imposible, y yo no puedo entender que Jesús haya recibido esa declaración de Rabí, y que Jesús no haya dicho nada. Que Jesús sabía que Juan el Bautista estaba diciendo de él que es el Cristo, y los seguidores vienen y le dicen Rabí. O sea, habían dos posibilidades.
o Jesús tenía que pensar de Juan que era un muy mal maestro, o estas dos personas eran muy irrespetuosas. Porque si realmente ellos creían que es el Mesías, no pueden ir referirse a él como rabí. Pero fíjese lo amoroso que es Jesús. Eso no importa. Vengan y vean. Ese es el llamado de Jesús. Vengan y vean. Entonces tal vez tú tienes una relación con Jesús de rabí. Tal vez tú tienes una relación con Cristo de un maestro simplemente, o alguien que te entrega principios para vivir más o menos bien, o culturalmente bien. Tal vez para ti la Biblia y todo lo que se habla en los evangelios para ti simplemente son buenas costumbres y para poder erigirte como una buena persona. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, a pesar de tu teología errada, a pesar de tu concepto de Cristo pecaminoso, ¿sabes cuál es la invitación de Jesús? Ven y ve. Y para venir y ver, tienes que venir a Jesús. Tienes que estar dispuesto a desechar todos los conceptos que están en tu corazón sobre quién es Jesús y ver a Cristo directamente. Y déjame decirte que no quedarás igual. Porque después el pasaje avanza y estas personas se quedan conversando con Jesús. Eso nos dice los versículos 39 en adelante. Quedan conversando con Jesús largamente, nos dice la Biblia, y llega la noche, ya es hora de irse, y deciden quedarse con Jesús, la hora 10:00, que no era tan tarde tampoco, eran cerca de las 7 de la tarde. Entonces, en el contexto de Israel, ya cuando se ponía el sol, ya era tarde porque era peligroso. Se parece a lo que nos pasa hoy, que a las 6 ya están cerrando el centro, yo no lo puedo creer. Pero bueno, eso pasaba. Entonces, ¿qué deciden ellos? Quedarse con Jesús. Y al otro día, Andrés, convencido de que esta persona es el Cristo, porque lo escuchó, fue y vio, escuchó de él, va con su hermano que se llamaba Simón, y le dice: hemos encontrado al Mesías, ven a ver al Mesías. Dice la Biblia que Cefas, Pedro, Simón, que es la misma persona, se dirige y va y sigue a Jesús. Y Jesús ve a Pedro y hace una declaración de Pedro, hace un anuncio de Pedro. El pasaje no está diciendo que en este momento Jesús le pone Pedro, sino que le dice: serás llamado Pedro. O sea, en algún momento tú tendrás el título, el nombre de Cefas. No que hoy, sino que en el futuro. Yo esto lo encuentro maravilloso. Y lo encuentro lleno de gracia de Dios. Porque tú y yo hoy no somos lo que deberíamos ser. Pero a los ojos de Cristo, sí. Porque quien inicia la obra y quien termina la obra es Jesús. Quien te llama y quien consuma toda la obra es Jesucristo el Señor. Quien ha puesto fe en tu corazón para que tú puedas creer en Él es Cristo, no tú. Si tú estás aquí, no es por tus medios, es porque Cristo te llama. Entonces tal vez tú hoy no eres lo que deberías ser. Y tal vez estás luchando con muchos pecados. Y tal vez estás peleando muchas batallas fuertes. Pero déjame decirte que vas a vencer, porque no se trata de ti. Se trata de la cruz, se trata de Cristo, se trata de su gracia. Lo único que te toca a ti es que no te sueltes de la cruz. No te sueltes por ningún momento de la cruz. Porque el momento que te sueltas de la cruz, estás perdido, estás muerto. Simón todavía no era Cefas, pero Jesús dice: algún día tú te llamarás Cefas. Algún día tú y yo, Jesús dirá: ven, siervo, que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es una promesa del Señor. Entonces, hoy no somos lo que deberíamos ser, pero ten la confianza de que Cristo va a transformar de tu vida lo que debería ser. Y no estoy diciendo que eso va a ser algo bueno culturalmente. Tal vez eso significa que tienes que morir a todo lo que tú amas en este momento. Y para eso tienes que venir y ver a Jesús y estar dispuesto a morir. Lo segundo que nosotros vemos en el texto está del versículo 43 al 51. Y aquí hay una imagen muy bonita y una predicación incorrecta. Porque dice la Biblia que Jesús
les enseña a Andrés y digamos Juan, el otro discípulo que estaba ahí. Andrés llama a Pedro, ya tiene 3 discípulos Jesús, y van caminando por Betsaida y llama a Felipe y le dice a Felipe, sígueme. No vemos una predicación. No vemos que Jesús diga, Felipe, sígueme, yo soy el Cristo, sino que simplemente le dice, sígueme. ¿Y qué hace Felipe? Lo sigue. Probablemente Felipe había escuchado mucho de Jesús. Algunos postulan que Felipe era otro discípulo de Juan el Bautista. Esa otra teoría que está ahí. La Biblia no lo especifica tanto. Pero digamos que sí, porque la predicación que hace Felipe después a Natanael es que la persona que está siguiendo cumple con la ley, con los anuncios de la ley y los anuncios del profeta. Entonces es alguien que sabía lo que estaba haciendo. Entonces llama a Felipe y Felipe tenía un amigo, porque eso sí lo podríamos inferir o interpretar. Y su amigo era Natanael. Porque, hermanos, cuando yo tengo una muy buena noticia, si yo me he encontrado el rey de Israel, yo lo primero que hago voy y se lo digo a mis amigos. Esto es algo de confianza. Y es algo también que otro con quien yo no tengo confianza tal vez no lo va a tomar muy bien. Entonces, tenemos que pensar que está iniciando el ministerio de Jesús. Apenas tiene 4 seguidores. Andrés, Juan, Pedro, Felipe. Solamente 4 seguidores. Entonces Felipe, para reunir más, va donde un amigo y le dice, hemos encontrado a aquel quien dice de la ley y que los profetas también lo anuncian. Y aquí está la mala predicación de Felipe. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Uno mira esta parte y uno dice, iba súper bien Felipe predicando, súper bien. Pero dice, hijo de José, de Nazaret. Primero él dice que esta persona fue anunciada en la ley. Súper bien. Y que los profetas también. ¿Qué dijeron los profetas? Hijo de David, de Belén. ¿Cierto? Eso dicen los profetas. No dice el hijo de José y de Nazaret. No dice eso. Entonces tiene una predicación mala Felipe, pero aquí nosotros podemos ver la gracia asombrosa de Dios. De que incluso con esas predicaciones incorrectas, Dios nos llama igual. ¿Se fija usted cómo la gracia, el evangelio, la restauración de las vidas no se trata de tu intelecto, ni de tu buena predicación, ni lo docto que tú puedas ser, sino que se trata del Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas, no de ti. Jamás se ha tratado de ti. Entonces Felipe iba súper bien en la predicación y en la parte final la embarra. Y como Natanael es un buen israelita, ¿qué puede salir bueno de Nazaret? Los profetas no dicen nada de Nazaret. Yo lo desafío a usted a buscar Nazaret en el Antiguo Testamento. No está. Porque una aldea muy pequeña, pobre, minúscula, insignificante, y era denominada como una aldea. Usted sabe que están las aldeas, los villorrios, los pueblos. O sea, era una aldea, unas cuantas casas. Pongámosle unas 20, 30 casas. Eso era Nazaret, una comunidad muy pequeña. Entonces, Natanael, conociendo esto, ¿qué puede salir de Nazaret? Una aldea pequeña, pobre, insignificante, sin ninguna relevancia, en un lugar muy apartado hacia las montañas. No tiene nada de importante Nazaret. La predicación fue mala. Pero fíjese lo que se le ocurre a Felipe, algo muy bueno. Lo mismo que dijo Jesús. Ven y ve. Se repite la invitación. Yo no le dije cómo sería titulado el segundo punto, y no se lo dije a propósito, porque el segundo punto yo lo titulé como Él te vio. Y Él te vio desde antes de la fundación del mundo. Yo encuentro que Juan escribe de una forma hermosa, porque cuando los 2 discípulos se acercan a Jesús y Jesús les pregunta qué buscan, le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Jesús, ¿qué les dice? Vengan y vean. Felipe va y le predica a Natanael, y Natanael iba como súper bien con la predicación, y Natanael le cuestiona que venga de Nazaret. Entonces, como Felipe queda sin argumentos porque metió la pata, entonces ven y ve, se repite la predicación.
Déjeme decirle que el primero que vio fue Jesús. No tú a Jesús. Jesús fue el primero que te vio a ti. Porque la Biblia nos cuenta que cuando Natanael se acerca a Jesús sin decir una sola palabra, le dice: he aquí un verdadero israelita. Hermanos, para hacer esta declaración uno tiene que conocer a la persona. Yo no puedo decir, no, es que tal persona es enojón, si no la conozco. Tal vez en su semblante puede parecer una persona enojona, seria, muy compuesta, y uno dice, pero eso puede ser una falsedad, porque a lo mejor es muy bueno para tirar chistes, tal vez muy simpático, tal vez tiene muchos más amigos que yo. Entonces yo no puedo llegar a decir es enojón salvo que lo conozca. Yo no puedo decir esta persona es bondadosa si yo no la conozco. Jesús no puede decir he ahí un verdadero israelita si no lo conoce. Entonces por eso es la contrapregunta de Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que yo he estado esperando al Mesías? Porque eso es lo que está escondido en la pregunta de Natanael. ¿Cómo sabes que yo vengo a investigar si realmente eres el Cristo? Porque lo estoy esperando. Un verdadero israelita espera a Jesús, espera al Cristo. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Te vi cuando estabas bajo la higuera. ¿Sabes qué? Tal vez a ti y a mí Jesús no nos vio debajo de la higuera, porque Dios nos ve en todo lugar. Déjame decirte algo. Antes que tú existieras, antes que el sol existiera y antes que todas las galaxias existiesen, Él ya te conocía. Antes que todo el universo viniera a existir, Él ya te amaba. Él ya te había visto. Él ya sabía cómo ibas a ser. Él ya conocía las facciones de tu rostro. Ya conocía tu personalidad. Ya sabía tus luchas, tus dudas, tus temores, tus flaquezas. Él ya las conocía todas. Antes que tú existieses, Él ya te había visto. Con esto Jesús, ¿qué le está diciendo a Natanael? Desde antes incluso de la higuera, yo ya te conocía. ¿Te fijas lo hermoso que es Cristo? Lo precioso que es Jesús. Él te conoce antes de que tú siquiera tuvieras la capacidad de pensar. Él ya te había escogido desde antes de que tus padres planearan tenerte. Él ya te amaba, Él ya te conocía. Entonces, ¿cuál es la declaración de Natanael? Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Cristo. Hermanos, yo con esto quiero ir cerrando. Esta tierra nos dice lo que nosotros debemos ser. Esta tierra nos dice que tú debes ser exitoso. Esta tierra te pone un estándar en tus hombros que tú no puedes cumplir. No lo vas a cumplir. Salvo que seas Elon Musk. Con mucha plata. Tal vez ahí podrías cumplirlo. Pero como usted no es Elon Musk ni ningún multimillonario, usted no va a cumplir con los estándares del mundo. Entonces la cultura te pone un yugo que tú no puedes cargar. Y te exige cosas por rendir que tú no vas a poder rendir. Eso no importa. ¿Sabes cuál es el mayor éxito en tu vida? Que Él te conozca. Eso es lo más exitoso que tú puedes tener en tu vida. Que Él te conozca. Que Él te reconozca a ti. Que cuando llegues a su presencia, Él te diga, sí, yo te conozco, yo te vi. Y te vi antes de que todo fuese creado, yo ya te conocía. Entonces el éxito más grande que nosotros podemos tener en la vida es que tu vida sea una declaración de que Jesús es el Señor, porque Él te conoció. Entonces tal vez estás batallando con deudas, con enfermedades, con problemas familiares, con cumplir ciertos estándares. No luches más, no pelees más. Y que tu vida sea una declaración de que Jesús es el Señor, porque es lo único que importa, porque Él te conoce. No importa lo demás si el Rey del Universo te conoce. No importa si cumple con los estándares del mundo.
Si Él te conoce, no importa. Entonces no tienes que cumplir con este mundo, tienes que cumplir con Él. Que tu vida sea una declaración de que Él es el Señor. Porque Él te vio, Él te conoció y Él te escogió. Oremos al Señor. Señor, Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres inmensamente bondadoso, tierno. Eres nuestro pastor, eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque antes de la fundación del mundo, tú ya nos conocías. Gracias porque hoy nosotros no somos lo que deberíamos ser. Pero gloria a ti, Señor, porque tú ya lo ves. Ya ves lo que deberíamos ser. Y tú nos ves completos. Aunque nosotros somos una pintura en construcción, tú ya ves la obra acabada en nosotros. Porque la obra no se trata de nosotros y no depende de nosotros. Depende de ti. Cada aspecto y cada área de la salvación te pertenece a ti, Señor. No tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Tú nos has salvado en la cruz. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque no tenemos que cumplir con estándares de este mundo, porque tú nos conoces. No necesitamos ser reconocidos en esta tierra, porque tú nos conoces. No tenemos que hacernos de un nombre en esta tierra, porque tú ya nos conoces. Que esa sea nuestra convicción y nuestro consuelo. Que nuestra vida, que nuestro actuar, que cada minuto de nuestra vida sea una declaración de que tú eres el Señor. Señor, queremos verte, queremos ir a ti y verte y conocerte para que tú nos transformes y seamos lo que tenemos que ser. En el nombre de Jesús. Amén.